Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Envía Señor tu Espíritu para regenerar y se renovará la paz de la vida. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar en el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la vez pasada ya iniciamos nuestro nuevo curso. Vamos a estar viendo lo que es Hechos de los Apóstoles y a San Pablo sobre todo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a servir como un preámbulo para ir conociendo la teología paulina. Ya estuvimos viendo algunos datos sobre cómo el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles van entrelazados. Una misma obra, un solo autor. Estuvimos sobre todo viendo algunas cuestiones que incluso el día de hoy pues van a parecer repetitivas, va a parecer casi como un repaso de la vez pasada, entonces ya no digo más. Nos habíamos quedado en los objetivos generales de este curso que vamos a llevar. No los escribimos, solamente ahí los tienen creo en su manual, después de que estuvimos viendo cómo aparecía en el libro de los Hechos de los Apóstoles algunos relatos importantes. Vienen esos objetivos generales, no sé si ya los ubicaron. Sí. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien me puede ayudar a leer cuál es el primer objetivo general? Descubrir cómo el misterio de Cristo, su vida y su misión se prolonga en la iglesia. Muy bien, este primer objetivo es ahora sí, digamos, como el vínculo del Nuevo Testamento. Si no estuviera... Página 6. En la parte de arribita creo está, ¿verdad? Sobre todo si no pudiéramos, o más bien, si no existiera el vínculo entre la obra veterotestamentaria como la obra que Dios hizo antes de Jesucristo, y no existiera esa pauta para continuar la misma obra, pues no tendría ningún sentido todo el Nuevo Testamento. Es justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos decir, nos ayuda a comprender la importancia de la continuidad de la historia de la salvación. Va a ser gracias a, digamos, no a lo que escribió Lucas, porque pues la obra la hizo Dios, la hizo Jesucristo, pero Lucas nos lo está narrando, cómo ahora el poder que tenía Jesucristo queda en los apóstoles, queda dentro de la iglesia que él mismo instituye, y que a partir de ahí la iglesia va a ser el canal o el vínculo por el cual toda la gracia de Dios y la obra salvadora va a continuar. No se concluye con Jesucristo, continúa. Jesucristo terminó su parte, por decirlo de alguna manera, pero su obra, la obra divina, continúa. Por eso este objetivo nos va a ayudar como sobre todo a vincular, a no desfasar, como lo hacen muchas sectas, la obra de la salvación. De decir, pues ya Jesucristo murió, ya me salvó, y ya todo lo demás, lo de la iglesia es un invento de la iglesia, valga la redundancia. Como la institución jerárquica que tenemos es un invento de los padres, no es un invento de uno, no es como gusto tampoco de nosotros, es cuestión de Dios. Incluso los que fueron a misa el día de hoy, la primera lectura de San Pablo, la primera de los Corintios, nos está hablando ahorita de la eclesiología. Todos formamos un solo cuerpo, pero dentro del cuerpo existen distintos miembros y cada miembro tiene su función. Cada uno somos distintos
y somos necesarios dentro de la iglesia. Y ahí sobre todo, San Pablo, les digo, en la lectura del día de hoy dice, está una jerarquía. Dice, en primer lugar están los apóstoles, puntos. No por capricho, es porque Jesucristo así lo puso. Están los apóstoles, los discípulos, y luego ya va siguiendo con la jerarquía. Están los profetas, están los maestros, están los que tienen el don de sanación, los que curan a los enfermos, y luego están los que tienen dones de lenguas y otros más, y los intérpretes, exacto. Entonces va dando la jerarquía, pero en primer lugar los apóstoles. Es una obra querida por Dios, instituida por Dios, y que la misma Sagrada Escritura nos lo está diciendo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es un primer objetivo muy importante que debemos de tener muy en cuenta durante todo nuestro curso. Segundo, alguien que nos ayude también a leerlo. Conocer la experiencia de las primeras comunidades cristianas para aprender de ellas. Muy bien, en este segundo objetivo, por lo general cuando decimos la experiencia de las primeras comunidades cristianas, inmediatamente nos vamos a lo mejor a Hechos capítulo 2 o capítulo 4, para más o menos donde nos está hablando de las primeras comunidades cristianas, y que la van narrando de una manera tan bonita que uno dice, ay, qué bonito. Pero pues después vamos a ver que no todas las comunidades cristianas eran así, ni todo el tiempo fueron así. Justamente el Nuevo Testamento, ahí cuando San Pablo está escribiendo a sus comunidades, pues es porque tienen problemas. Todos tienen problemas, no es como que la iglesia, ay, no, es que ahorita la gente se ha alejado de Dios y por eso estamos como estamos. No, pues también en el tiempo de Jesucristo se alejaban de Dios y también tenían sus problemas. Aunque la iglesia, aunque la Sagrada Escritura nos narra momentos bonitos de la iglesia, pues también de lo que se va escribiendo en la historia también va a haber momentos bonitos de nuestra época, pero pues también va a haber malos, como siempre. Entonces, hay que conocer la experiencia de las primeras comunidades cristianas para también de ahí aprender. Tristemente a veces nada más aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Pero si conocemos bien nuestra historia, si conocemos nuestro pasado o el pasado de nuestra iglesia, pues podemos aprender mucho. Podemos aprender para no caer en los mismos errores. Y tercer objetivo, alguien que... Tomar conciencia de la obra del Espíritu Santo en la tarea de la difusión de la palabra, es decir, la evangelización. Muy bien. Y por último, ahora hay que saber conocer la obra de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, no nos deja huérfanos. Y no hablando en el sentido de la protección de la Santísima Virgen María, sino que envía al Espíritu Santo, ahora como el que ilumina, como el que guía, como el que va haciendo toda la obra. Entonces, en la actualidad, el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia. Entonces, hay que saber también percibir que todo, desde la ascensión de Jesucristo hasta el final de los tiempos, es obra del Espíritu Santo. Por muy feo o muy malo que parezca un panorama, es obra del Espíritu Santo. Dios sabe actuar en la miseria del hombre. La iglesia, recordemos, es santa por Jesucristo, su fundador, por los medios que nos da para la santidad, pero también es pecadora, porque sus miembros, nosotros, los hijos de Dios, cometemos pecados. Exacto. Ya, por ejemplo, desde el hecho de que nosotros no estemos aportando nada al cuerpo de Jesucristo, lejos de ser células vivas, seamos células que están muriendo, que están destruyendo, pues ahí está el pecado, no deja de manifestarse en la realidad humana. Pero, así, a pesar de eso, el Espíritu Santo sigue trabajando y lo seguirá. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no nos preocupemos de más. A veces sí hay que preocuparnos ahí por algunas cuestiones, pero no nos preocupemos.
Dios está con nosotros, Dios dirige y guía a su iglesia. Con todo, con lo bueno y con lo malo. Muy bien, esos son los objetivos que vamos a, o que debemos de tener muy en cuenta para este curso. Muy bien, vamos a iniciar con el contenido de nuestra materia de contenido. Y ahí vamos a ver como una introducción general, temas importantes, lectura comentada del libro. Iniciamos con el autor. Como les decía, esto va a ser casi como un repaso de la clase anterior, que también lo vimos así de una manera esporádica, sirve que nos ayuda a afianzar mejor nuestros conocimientos. Como ya sabemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, a diferencia de otros libros, no nos narra en ese sentido el autor, o no nos dice quién es el autor. Ya cuando empecemos a ver toda la teología paulina, pues ahí vemos que siempre aparece Pablo a sus hijos en Éfeso, Pablo a tal comunidad, Pablo a su hijo muy querido, Pablo, y así siempre como dando esa apertura, o también algunas otras de las cartas, o a lo mejor puede ver también algunos libros en el Antiguo Testamento de los que ya han visto, que a veces aparece el autor. En Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos dice quién es el autor, pero sí hace una referencia diciendo, con lo del primer libro, lo que escribí a Teófilo. Teófilo sabemos que es una palabra clave. Ya al tomar esta referencia nos hace concluir que es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Sería como mucha coincidencia que distintos autores describieran a la misma persona. Y pues ahí dice, como lo menciona a Teófilo como su destinatario en Lucas 1:3. Ahí viene, creo, un cuadrito como para rellenar. El autor es, pues, Lucas el médico. En los que vienen abajo de introducción general y eso. Abajo del autor. Ahí creo que dice autor y luego como, o el autor es Después. Lucas el médico. Era muy querido. ¿Por qué decimos el querido médico? Porque por ahí también hay una referencia en Colosenses, en Filipenses también creo, y en Segunda de Timoteo, cuando habla de sus colaboradores y cuando menciona al querido médico, está haciendo referencia a Lucas. Ya lo decíamos la vez pasada también, Lucas era pagano de nacimiento. Eso no es lo que va a poner ahorita. Cuando les pongan el asterisco así, el cuadro quiere decir qué es lo que van a poner en el cuadro. Porque como que este sí trae más cuadritos para rellenar. Entonces, sabemos que Lucas era de origen pagano. Por ahí en Colosenses 4, 11, 13 nos hace referencia que primero los únicos colaboradores de San Pablo eran los judíos, pero ya más adelante nos menciona que incluso dentro de sus colaboradores había un incircunciso, uno que no tenía la circuncisión, hablando probablemente de Lucas, que era oriundo, a veces es lo que van a poner en el cuadrito, oriundo de Antioquía.
de Siria. Ya vemos pues la referencia de dónde provenía Lucas. Y es que alcanzamos a ver dentro del mismo pasaje que conocía muy bien la comunidad, tal comunidad la conocía, como dicen, como la palma de su mano. Entonces por eso se hace esta como afirmación, o se hace como esta aproximación a saber el origen de este autor. Eso en cuestión del autor. El título de la obra. El título pues ya lo sabemos, ahí viene también un cuadrito. Es Hechos de los Apóstoles. Como lo mencionamos la vez pasada, este título se verá más o menos en el siglo II, siguiendo una costumbre que ya se contaba sobre los hechos o las anécdotas de cierto autor. Por ejemplo, cuando aparecen dentro de los escritos, no son sagrados, pero los escritos que se tienen, los hechos de Aníbal o los hechos de Alejandro. Hay varias narraciones que los van narrando así y lo ponen hechos de fulano. Entonces, digamos como por votación popular, por decirlo, casi por tradición de aquel tiempo, lo empiezan a llamar Hechos de los Apóstoles. Siglo segundo, siglo romano. Cuando se le da el... Creo la vez pasada ahí decíamos que el que se lo llega a acuñar fue Cirilo, sí, ¿verdad? De Alejandría. Por ahí aparecía, creo. Sí, los dos. Bueno, por ahí estaba. Muy bien, la fecha de composición. ¿Cuándo se empieza a escribir o cuándo se termina de realizar este escrito? Bueno, obviamente sabemos que es posterior a lo que es el Evangelio de Lucas, ya lo habíamos mencionado. Lucas empieza, primero él tenía el objetivo, como lo dice en su Evangelio, tenía el objetivo de narrar los hechos casi como fueron sucediendo. No tanto en un sentido cronológico, sino cómo se fue dando en la historia de la salvación. Recordemos que Lucas en su Evangelio como que rompe mucho con el ministerio de Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando mirábamos el Evangelio de Lucas decíamos, el Evangelio de Lucas es una sola ida a Jerusalén? Todo el Evangelio va como en un ascenso. Empieza en la Galilea y luego fuera de Galilea va camino hacia Jerusalén y llega a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas era como un itinerario, como digamos a la nueva Jerusalén, o como del pecado en el que se vive a la salvación. Entonces ahí rompe, digamos, como con esquemas cronológicos. Lo que sí Lucas siempre quiere resaltar es la obra de Dios. Entonces, por eso Lucas en su Evangelio primero empieza como digamos con un preámbulo de la historia de la salvación. Recordemos con qué genealogía inicia Lucas, o cuál es la genealogía de Lucas. ¿Alguien recuerda?
¿Hasta dónde llega? En la vida de Jesús. Bueno, sí, ahí termina, porque está sacando la genealogía de Jesús, pero La ascensión. la genealogía, como los antecedentes. No, acuérdense. Sí, recuerden que Mateo, cuando hace su genealogía, llega de Abraham hasta Jesús, porque Abraham es el padre de la fe, el dueño de las promesas. Pero Mateo iba dirigido a judíos, Lucas iba dirigido a un ambiente pagano. ¿Hasta dónde tendría que redimir? ¿O hasta dónde tendrían que llegar las promesas? ¿O qué tendría que ser redimido? Todo. Entonces, ¿hasta dónde llega la genealogía? Todos hasta Adán. Se va hasta atrás, hasta Adán. Entonces, empieza, digamos, con esa genealogía desde Adán hasta Jesús, como diciendo, desde aquí hasta Jesús, eso fue una obra divina. Y luego después, en lo que llegó Jesús y muere y asciende Jesús, eso es otra obra. Entonces, primero redacta eso, luego después va, por eso decimos es posterior al Evangelio de Lucas, porque si ya puso la obra del Padre y ya puso la obra del Hijo, ahora viene la obra del Espíritu Santo. Y por eso viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en sí, pues, como decíamos, era casi como un solo libro, pero pues ya como que se fragmenta, pues. Entonces, tiene que ser posterior. ¿Recuerdan cuándo era datado el Evangelio de Lucas? Al año 70. Tuvo que ser después del año 70. ¿Por qué? Porque más o menos el Evangelio de Lucas siempre lo ponemos en el año 70. A veces decíamos entre 60 y 70, ahí más o menos está. Pero pues yéndonos al límite 70. Entonces tuvo que ser posterior a ello. Y ahora, Lucas no quería narrar, pues Lucas lo que quería narrar era más bien la parte de la salvación, digamos como de Jesucristo, como el Evangelio que dijo. Con ese fin surgen los Evangelios. Pero, pues ya después cuando conoce a Pablo, que está prisionero, y que es cuando empieza a platicar, le empieza a decir, Pablo en la prisión, más o menos entre el 60 y el 62. Ya cuando empieza a conocer como toda la obra, la teología, ahora sí digamos como de San Pablo, como ahora la obra de Dios está en el Espíritu Santo, pues es cuando ya después ahora empieza a redactar lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, con eso podríamos concluir más o menos, ahí en su cuadrito, que es escrito alrededor del año 80 después de Cristo. ¿Por qué? Porque pues ya estuvo con San Pablo, ya conoció, digamos, como o recibió ese querigma de parte de él, estuvo investigando, estuvo haciendo todo para que más o menos en el año 80 ya tuviéramos este escrito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Para qué era Pablo? Bueno, continuamos con los destinatarios. Bueno, volvemos con el autor y el destinatario van relacionados. ¿El destinatario quién es? Teófilo. Teófilo, pero como ya lo decíamos la vez pasada, pues no se trataba tal cual de una persona real, no persona real, sino que es un seudónimo.
persona que ama a Dios o el amigo de Dios. Es un seudónimo sobre todo como motivando pues a los que están leyendo. Si a lo mejor yo iba y escuchaba sobre el Evangelio de Lucas, querido Teófilo, es decir, a ti de manera personal, a ti que eres amigo o que amas a Dios, seas cristiano o seas pagano, si amas a Dios, eso va dirigido para ti, no importa tu condición. Si eres cristiano, bueno, también si eres judío, si eres pagano, pero pues sobre todo va dirigido más a los cristianos y a los paganos, o cristianos que apenas se están convirtiendo. Entonces, los destinatarios son ellos. Todos los que sean amigos o amen a Dios son los destinatarios. Y ahí les aparece también un cuadrito, que es el de, dice, de hecho el nombre significa, pues ya lo poníamos acá, en el cuadrito viene lo que es el amigo de Dios. O también amantes de Dios. Eso es lo que significa Teófilo. ¿Eso va en el cuadrito? Sí, en el cuadrito. Para si quieren, pues no es innovar, pero a veces que dicen hermano y hermana, pues ya díganle si quieren también Teófilo. Oye Teófilo, oye Teófila. A lo mejor ya se va a decir, ¿cómo se llama Teófilo? De hecho sí había uno de los obispos. Sí se llamaba. No, pero creo que era otro nombre. No recuerdo ahorita. Pero creo que era el Salazar, Cardenal Salazar. O no me acuerdo, pues eso lo cuentan los padres. Que había, creo, no sé si era obispo o cardenal, que a todas las personas, casi como si les dijera también así, Teofilito, Teofilita, así, pero o sea, como con un sentido cristiano, católico, así muy bonito. Pero no recuerdo cuál era el nombre, creo que no era Teofilo. No, se me olvidó, para preguntarle a su padre, ya a lo mejor, y se dirigía así, con esas palabras. Allá abajo de amigo dice amante Dios. Amor o amante, aquí tenés. Amor o amante. Muy bien. Esa es la cuestión de los destinatarios. La finalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta obra? Como ya lo decíamos, el Evangelio de Lucas, su finalidad es presentar todo de una manera ordenada, no tanto cronológicamente, sino sobre todo hablando de la historia de la salvación. Es por eso que en concreto, pues si decíamos que era como una sola obra, ahí les aparece un cuadro, lo que nos va a invitar, lo que es este libro, es la universalidad de la salvación. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues también, continuando con esa secuencia, nos está hablando de una universalidad, es decir, no se trata de una salvación exclusiva para un cierto grupo o número de personas, como lo pueden creer los judíos, como lo pueden creer sectas, adventistas y que los de los 144,000 y que esos y que aquel, no. La universalidad de la salvación, todos. Ese que acabas de escribir va en el cuadro donde dice pretende mostrarnos. Pretende mostrarnos la universalidad de la salvación. Gracias. Con nada. Es decir, que ahora sí que nos quede en claro
que Dios viene a salvarnos a todos. Ya solamente aquel que por decisión no quiera la salvación, que conscientemente a lo mejor rechace este don que se le está dando, pues ahí ya Dios no puede hacer nada. Recordemos que el pecado que no se perdona, pues es el que va en contra del Espíritu Santo. Si vas en contra de la obra de Dios, si no quieres la obra de Dios, pues ¿cómo se te va a perdonar si no lo quieres? Los anticristos que miramos en la teología de San Juan. Muy bien, dice, para ello, como ya decíamos, nos irá presentando la difusión de la palabra de salvación. Aquí sobre todo, voy a volver a tratar. Si queremos así como ser más específicos, parte de la difusión, de la palabra, a partir de una Jerusalén judaica hasta llegar al corazón del paganismo. Ahí creo que lo tienen hasta subrayado, ¿verdad? Entonces, difusión de la palabra a partir de una hasta corazón. Es decir, primero sí va haciendo referencia cómo Dios eligió un pueblo judío. Recordemos que el Evangelio de Lucas nos habla mucho de la Jerusalén, no tanto como lo físico, sino que habla más del corazón, y que justamente eso nos irá llevando hasta llegar, digamos, al paganismo. Es decir, esta salvación empieza aquí y llega hasta lo más profundo de donde se encuentra el pecado. En este caso, pues, cuando habla del corazón pagano o del paganismo, pues está haciendo referencia a Roma. Y dice, hay dos textos que nos ayudan a entender muy bien esto. Si nosotros empezamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, los textos importantes. El primero está en el principio, que es el de Hechos 1:8, que nos está hablando ahí: si no recibes la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y ya después, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines del mundo. Entonces, este primer texto nos habla de la fuerza del Espíritu Santo, que es el que en esos momentos es el que, y que esta fuerza hace que se hagan testigos. Debemos comprender esta finalidad. Bueno, pues primero vamos a esto. La finalidad, ¿cuál es de este libro? Y sobre todo cuando alguna persona lo lee o lo escucha, primero comprender la fuerza del Espíritu Santo te configura como testigo para que tú salgas a evangelizar. Y ya después el otro texto va a ser el de 28-28. Bueno, este también igual, Hechos 28-28. Ahora, después de que los judíos, dice, rechazaron este anuncio, ahora eso se da a todo aquel que lo quiera recibir. Es decir, primero Dios había elegido
a los judíos. Ya se les anunció, ya se les dijo, ya está en proceso y todo. ¿No quieren? Pues vámonos, los que siguen, porque es una obra universal, no nada más es para ustedes. Entonces, este otro texto, no hicieron los judíos. No quisieron los judíos la salvación es enviada a los paganos. Se ve que hay buena respuesta, se empieza a expandir el Evangelio. Se empieza a hacer, ahora sí como dicen, viral. De esta manera, como les digo, podemos comprender bien qué es lo que pretende Lucas. Lucas está mostrando los hechos. Es lo que quiere hacer. Y ya dentro de esos hechos, invitar a asumir la salvación. ¿Va a borrar la parte de que arriba? Muy bien. Vamos ahora con algunas características literarias. Son muy importantes dentro de este libro. Recordemos que cuando hablábamos de Lucas, una característica muy importante es que su evangelio está muy bien estructurado, tiene mucho vocabulario, tiene muchas maneras de escribir, es un evangelio muy rico. Pues en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles no es la excepción. De las características literarias, primero podemos encontrar un estilo de narración vivaz. Ahí no viene para que contesten, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene Tiene unas líneas. Sí. Bueno, pues ponemos lo de las líneas. Lo de las líneas, ¿qué dice? Quien se pone a leer la obra la lee sin aburrirse. Vámonos pues. Ahí no es cuadrito, pero les voy a poner igual los cuadritos. Quien se pone a leer la obra la lee sin aburrirse. Puedo borrar de aquí los textos. sin aburrirse? Se pone a leer la obra sin aburrirse. Y sí, dentro de lo que son los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pues ya ven cuando uno empieza a leer el libro de los Hechos es muy, como muy vivaz, como que lo vas leyendo y te va entreteniendo, te va envolviendo, te va haciendo como vivir esos pasajes. Luego dice también tiene un estilo que es creativo y variado, y luego ahí viene otras rayitas. Sabe compartir relatos y discursos. Sabe compartir relatos y discursos. Y ya hay, por ejemplo, sin aburrirse, lo puse para arriba pues que me va a tocar. Y es decir, en esos sabe compartir relatos y discursos. Por ejemplo, ya lo de acá abajo, esto ya lo tienen ahí ustedes, lo que son acciones y sermones.
aparte también lo que son sumarios, que son como pequeños resúmenes. ¿Eso también van a leer? Eso sí viene. Está escrito Ah, ya, ahí abajo de Ya lo de escribir nada más hasta ahí. Eso nada más es como especificar lo que viene ahí en su texto. Sumarios que son pequeños resumen. Y lo que son los estribillos. Todos estos son distintas formas de escritura, como distintos, pues sí, estilos. maneras o estilos en los cuales está escribiendo dentro de la misma obra, es decir, no utiliza un solo estilo, sino que lo va variando. Por eso también se hace como más atractivo. Y pienso que hasta ahí la vamos a dejar para que justamente hice actividades en casa. Ahí vienen ya los que para contestar, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, por hoy la vamos a dejar hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta o duda de la clase de hoy, de alguno de los elementos o aspectos. Sí. Nada más, ¿qué es la palabra de qué significa la palabra vivaz? ¿A qué se refiere? Vivaz, que es como Amén. se mantiene como al tanto, así como muy entretenido, por decirlo de una manera más coloquial. ¿Estas citas bíblicas vienen en Hechos de los Apóstoles? Sí, todo lo que viene ahí ya va a ser del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto dice Muy bien, antes de concluir, les recordamos que la próxima semana es la semana de la Biblia. Es a las 8, ¿verdad? 7. 7, 8. De 7 De a 7 a 8. A mí me había dicho que era a las 8. Digo porque es que me dejó un tema. Pero sí lo puso a las 7. En el mensaje que nos mandó, el padre Osvaldo lo puso que a las 7. Pues va a ser a las 7. Yo también primero pensé que iba a ser a las 7, porque pues, después está la misa. Sí. Y ya después me dijo, no, que a las 8. Entonces para preguntarle. No, más bien yo le voy a mando un mensaje. decir, pero no. Yo pienso que sí va a ser a las 7. Ahí tengo el mensaje que me mandó. Pero para que vengan, participen en la semana de la Biblia. Y ya si, bueno, pues me toca a lo mejor el viernes. Sí, no. Pues allá ustedes ahí nos veremos dentro de 15 días. Muy bien. Pues sería todo. Si gustan un poquito de tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Pasen buenas noches.